Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en un momento en que estamos viviendo lo que es el encubrimiento más macabro a la corrupción de Lenín Moreno. Para entender cómo falló el capitalismo de Lenín Moreno en este patio trasero llamado Ecuador, tenemos que entender qué es los tres elementos fundamentales que maneja Lenín Moreno. El primer elemento fundamental, que fue la razón de su gobierno, la corrupción, la lucha contra la corrupción, se convirtió en una farsa, en una mentira, el momento en que aparecieron los denominados INAH Papers. Y en ese momento, todo su discurso se volvió hueco. Y se volvió hueco porque no puede hasta ahora dejar de meter sus tentáculos a través de la fiscal Diana Salazar, a través de los asambleístas traidores, que son los ex asambleístas de Alianza País, o los asambleístas de Alianza País, porque él se apropió del partido, que era de Rafael Correa, era, digamos, el bastión de Rafael Correa. Y con estos dos elementos fundamentales, la fiscal y los asambleístas, en este momento está llevando adelante un juicio contra el Consejo de Participación Ciudadana elegido en las últimas votaciones y que tenía el deber fundamental de ser la función de transparencia, es decir, que tenía la función de revelar toda la corrupción que hubo en el Consejo de Participación anterior, en el gobierno actual, y prevenir la corrupción que pudiese suceder en el futuro. Esa era su misión fundamental. Hoy, Lenín Moreno va a participar en un evento de anticorrupción a nivel mundial, enviando un consejo que él había nombrado, un grupo de amigos de él que eran el Comité Anticorrupción que él creó, al cual yo personalmente le presenté a través de la ministra de Relaciones Exteriores en ese momento, que era... Entonces presenté una denuncia de cómo se manejaba y se vivía la corrupción en el Seguro Social Campesino, pero no se hizo nada absolutamente. Entonces tengo pruebas y constancia de que ese comité fue un comité de persecución política, no tenía nada que ver con la corrupción. Entonces, en este momento, la corrupción, que fue la razón que lo mantiene en el poder y que lo ha convertido en un pseudo dictador, porque él ha conseguido cambiar los jueces y manipular la función judicial, ha conseguido la docilidad, el no cuestionamiento, la no censura, la no investigación por parte del Congreso, de la Asamblea Nacional, de todos sus actos políticos y el de sus funcionarios, que ha conseguido que que los jueces de la Corte Constitucional no siquiera revisaran cómo él hizo la consulta popular fraudulenta, violando la Constitución, para poder apropiarse del Consejo de Participación Ciudadana y a través de eso de todas las funciones del Estado y de todos los organismos de control, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, de Comercio Justo, de Comunicación, para poder manipular. Es decir, utilizando el discurso de la corrupción, se convirtió
en un dictador, en un pseudo dictador. Ese es el primer fracaso del capitalismo de patio trasero que lleva adelante a Lenín Moreno. El segundo fracaso de su gobierno es que ha incrementado dentro del país lo que es la explotación y lo que es el saqueo. Primero, ustedes y a todos nos consta, saqueó los cargos públicos. En segundo lugar, saqueó, mediante una consulta popular, las tierras que están junto a las grandes obras que hizo el gobierno anterior. En tercer lugar, saqueó el dinero de los préstamos internacionales a través de un endeudamiento que supera los 10.000 millones de dólares y que nadie sabe en dónde fue o dónde está yendo a parar ese dinero que posteriormente todos nosotros tendremos que pagar. No solamente nosotros, sino nuestras generaciones que nos sucedan. Pero además, quiere ahora el saqueo del trabajo de los ecuatorianos, para lo cual pretende una reforma laboral que permita una contratación por horas, por sistemas que antes fueron rechazados, como la tercerización, y que ahora pretende volverlos a poner en vigencia. Y finalmente, el gran fracaso de este sistema, que es el capitalismo de Lenín Moreno en el patio trasero de los Estados Unidos, llamado Ecuador, es todo lo que se manifiesta en la violencia. Existe ya una violencia que todavía no se toma las calles como protesta hacia el gobierno, porque es un gobierno en el cual los medios de comunicación, la oligarquía, el Pentágono, tienen el control. Prácticamente, Lenín Moreno en este momento es un muerto colocado en el gobierno. En la época de Pachacútec, cuando Pachacútec comenzó sus campañas militares y procuró liberar su pueblo del azote de otra tribu que lo estaba atacando, la otra tribu tenía como gran general un muerto embalsamado que había sido el jefe de esa tribu, y le creían como Dios. Habían creado un mito alrededor de él. En la caída del Imperio Romano, el último emperador de Roma era un niño que no tenía ningún criterio, ninguna capacidad, pero su padre lo manipulaba. En el caso de Ecuador, cuando el capitalismo de patio trasero nos gobierna, Lenín Moreno se ha convertido solamente en un títere, en una figura, en un discurso que puede trabajar apenas 2 horas diarias, que no sabe ni puede enterarse de lo que pasa, que no tiene capacidad de establecer contacto directo con sus electores, con la población, a tal punto que ya ni siquiera sale los días lunes al balcón del Palacio Presidencial. Es un individuo acorralado, encerrado y utilizado solamente como aquellos indígenas que utilizaban aquella momia como espíritu de guerra, al que Pachacútec solamente necesitó tumbarle y derrotar al otro enemigo, a su enemigo, al que los bárbaros que atacaron Roma simplemente necesitaron descabezar a aquel niño de 8 años y se acabó el Imperio Romano con Alarico y Genserico. Genserico simplemente le cortó la cabeza y se acabó el problema. Ni siquiera le cortó la cabeza, lo dejó marchar, lo sacó. Tuvo hasta compasión con aquel niño y se acabó el Imperio Romano. Se acabó, se terminó. En este momento
la embajada norteamericana, los medios y los oligarcas del Ecuador, e inclusive las fuerzas de ocupación norteamericanas en el Ecuador, que son el ejército ecuatoriano al que usted y yo le estamos dando de comer todos los días, pero que obedece a las órdenes del Pentágono, que le da bases militares en el Ecuador, que permite que cada 15 días oficiales vengan a decirle en el Ministerio de Defensa lo que tienen que hacer. La policía, que está más ocupada en la lucha antinarcóticos, que no es un problema de Ecuador, es un problema de Estados Unidos. Y esa lucha antinarcóticos es prioritaria frente a la lucha contra la delincuencia común que nos asola. Esto es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo el fin del capitalismo de Lenin Moreno en el patio trasero de Estados Unidos, en el patio trasero de Ecuador. Esto es lo que quería deciros y muchas gracias.